Hoy vamos a trabajar la sombra de transición. Entonces, para ello, bueno, previamente me he aplicado la prebase, que ya lo expliqué en el vídeo anterior, está de aquí, tanto en el párpado superior completo, como en el inferior, como en la línea de agua, ¿vale? No es necesario, yo sugiero que veáis ese vídeo para que entendáis bien todo, y el por qué, y el cómo, y todo. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la sombra de transición. Como os expliqué, la sombra de transición va a ir justamente en la zona de lo que llamamos párpado fijo, que va aquí arriba del cuenca para arriba, ¿vale? Desde este plieguecito o cuenca hasta mi ceja es el párpado fijo. Y yo lo separo, o se separa en dos zonas. Justo el arco bajo ceja, aquí el arco superciliar o hueso bajo ceja simplemente como queréis llamarlo, y luego lo que sería el resto de sombra de transición. Entonces, a mí para sombra de transición me gustan dos cosas. La primera, utilizar un tono que sea más tipo topo, por ejemplo, porque es un tono que va a combinar con absolutamente todo lo que pongamos en párpado móvil, en cuenca y demás. O también, por ejemplo, si nos hemos maquillado el párpado móvil, o sea, algo monotono, por así decirlo. Si yo me maquillo mi párpado móvil con un tono marrón o chocolate o el color que sea, da igual, que sea un tono neutro, ¿vale? Si son verdes y azules ya me iría siempre a, como os decía, gamas, tierras, topos, neutros, ¿vale? Para tanto cuenca como transición. Pero si estoy utilizando, pues eso, un chocolate o cosas así, puedo en ese mismo instante también subirlo hacia arriba. Entonces yo me maquillaría mi párpado móvil, subiría un poquito a la zona de la cuenca y también con esa misma sombra, ya con los restos que me quedaran, colocando la brochita para barrer, ¿vale? La colocaríamos, blum, 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 y haríamos ahí con una sola sombra los tres pasos: sombra de párpado móvil, sombra de cuenca y sombra de transición, ¿vale? Si fuesen tonos más o menos tierra o neutros. O si, por ejemplo, estáis haciendo un ahumado en negro y os gusta, a mí, yo, como siempre os digo, salvo que sean tonos chocolates o tierras y demás, todo lo demás, todo el resto de tonos, os sugiero, esto es algo, ya os digo, personal, que utilicéis tonos más tipo topos para transición, que os va a ir genial con todo. Da igual lo que pongáis, los verdes, azules, morados, lo que sea, grises, platas, ahumados. Entonces, con esto no nos vamos a equivocar, ¿vale? Entonces, voy a utilizar el tono sombra, de la sombra, que es el tono topo. Por excelencia, es un marrón frío, entonces esto va a combinar perfectamente con todo. Y vamos a utilizar para la sombra de transición la brochita LQF, la que faltaba, ¿vale? Y lo vamos a aplicar de esta manera, siempre de atrás hacia adelante, ¿vale? Con el ojo abierto. No vamos a cerrar el ojo nada más que para maquillar el párpado móvil. Para todo lo demás, ya lo iremos viendo, el ojo, el párpado abierto, los ojos abiertos. Porque así vemos perfectamente nuestra forma de ojo y dónde hay que poner o no. Si yo hago así ya, no sé, uy, tengo aquí una cosita blanca. Si yo hago así, ya no sé exactamente cuando yo abro el ojo si tengo pliegue marcado o no. Entonces, ojo abierto. Y entonces me pongo a analizar mi forma y veo que tengo aquí bastante huequecito en el párpado fijo. Si tengo muy poco espacio, si mi párpado fijo fuese así, ¿vale? La sombra de transición irá únicamente en este poquito, de medio hacia atrás. En general vamos a ponerla siempre desde el medio del ojo hasta el final, ¿vale? Y si tenemos un párpado muy grande en proporción al resto, también podemos hacer un puente completo hacia adelante, ¿vale? Porque tenemos tanto hueco que para dar esa sensación de que vamos a acortarlo un poquito, de que está más uniforme todo el ojo en general, más armónico, vamos a ponerlo por todo, ¿vale? Entonces depende de cómo tengáis vuestro párpado. Hay un párpado que yo lo llamo párpado fijo en X, para las que tengáis el curso online de correcciones de la forma del ojo, el maquillaje de ojo según su forma. Yo lo llamo en forma de X a estos, yo de hecho lo tengo bastante similar, en la que en el párpado fijo, en la parte de delante hay poco hueco, pero tengo mucho más hueco aquí, al contrario de lo que pasará con el párpado móvil. Básicamente es que tengo aquí poco espacio, ¿vale? Aquí tengo poquito espacio, glum, y de aquí para acá tengo bastante espacio. Esto es muy común en los párpados en general, ¿vale? Entonces yo lo llamo como si fuese así, un poco efecto de X, porque nos hace la forma con esta zona y con esta parte de aquí. Bueno, entonces, vamos allá. ¿Cómo se pone? Ya vamos a coger la sombra. Cuando vayáis maquillando, hay dos formas de maquillarse el ojo: de abajo a arriba o de arriba a abajo. Es decir, comenzando por la sombra del párpado móvil, luego la cuenca y luego al final barro simplemente la transición. Y luego está una forma un poco más sencilla para mi gusto, incluso a la hora de hacer ahumados, que es más sencilla, que es comenzar de arriba a abajo, porque así no nos vamos a equivocar en ningún paso ni vamos a mezclar. Es una forma más limpia de hacerlo, pero bueno, lo podéis hacer de las dos maneras. En otra ocasión os lo explicaré al revés.
Entonces simplemente vamos a poner ahí un poquito, bien, aquí arriba, ¿vale? No dentro de la cuenca, sino más o menos ahí. Y vamos a empezar a maquillar de fuera hacia adentro. ¿Por qué de fuera hacia adentro y no empiezo de aquí? Porque aquí, bueno, la transición no es tan lío, pero bueno, ya os decía que aquí, salvo que tengáis el párpado muy amplio, mejor no pasar nunca de cuenca hacia arriba, para que quede esa zona limpia. Si yo empiezo aquí dentro mi párpado móvil, por ejemplo, o la cuenca, y dejo aquí demasiado producto, me va a costar luego mucho más quitarlo, que si está aquí fuera, puedo ir hacia adentro, ir hacia afuera, no me va a quedar un pegote inicial, ¿vale? Es una forma de controlar un poquito la intensidad. Entonces, vamos a poner la brochita, aprovechando la forma biselada que tiene, vamos a barrer, por así decirlo, con la punta. Vamos a hacer este movimiento de barrido. Voy a aprovechar toda la superficie de rozamiento que me da y voy a aplicar muy poquita fuerza. Vamos a hacer aquí, abrimos el ojo, bim, bim, vamos para acá. Y cuando llego aquí, fijaos que como es mucho más ancha que mi párpado, la inclino, porque no quiero que me marque tanto. Si tenéis el párpado muy amplio, todo un puente entero, puente, puente. Si no... Ah, por cierto, y tampoco para maquillarla levantéis las cejas, el ojo tal cual estáis vosotras. Entonces vamos maquillando y aquí entro. Simplemente aprovecho toda la superficie de rozamiento de esta brocha para marcar la transición. Hago un puente, puente, como un mini puente, ¿vale? Por así decirlo. Puente, puente, puente. Y cuando llego aquí, prácticamente voy con los restillos que me quedan, pero sin prácticamente hacer nada. De hecho, podríamos hacer solo así, así. Y luego, una vez que ya tengo esto, lo que puedo hacer es borrar un poco hacia afuera. Me voy hacia afuera para garantizar que no haya ni cortes, ni que se quede ahí mucho contraste, ni nada. Fijaos que prácticamente estoy tocando el ojo, o sea, la ceja, perdonad. Cuando hago así este movimiento, prácticamente toco la ceja. No llego a tocarla, pero casi. No importa, ¿vale? O sea, no es que me tenga que quedar justo, no importa, no importa. Podemos hacerlo perfectamente y borrando el degradado. O sea, lo importante es que ahí quede un poquito de sombra. Si quiero marcar más la transición, ¿vale? Porque ahora mismo llevo solo esto, que es un poco extraño. Siempre la transición va a ir cuando hay una sombra de cuenca mínimo. Se puede no poner transición, ¿eh? O sea, no es algo fundamental. Podéis ir solo con todo el párpado tal cual, podéis llevar solo la sombra del párpado móvil o solo la sombra de cuenca. Si lleváis cuenca, yo os recomiendo que os hagáis transición porque va a quedar más bonito. Entonces, como lo estoy mostrando de arriba a abajo, queda un poco extraño así, porque veis que dice, pues no se nota mucho, pues no se aprecia. Genial, o sea, la cosa es que no se vea. Tiene que quedar un sombreado tan sutil que nadie sepa que está, pero que cuando yo me ponga el resto de sombras va a aparecer un halo que llevo ahí de color de más oscuro a menos, más degradado, ¿vale? Entonces simplemente lo dejaríamos así. Si quiero además aportar un punto de luz, cojo la sombra en el tono luz, ¿vale? Que este es un puntito, o bien me pongo ahí un poquito, ping, o directamente con la brocha lo aplicaría. En este caso ponemos ahí nuestro poquitín, si queremos marcar ahí ese toquecito de claridad, o incluso por si nos han quedado algún corte oscuro de la sombra de transición, que no debería porque es una sombra que marca muy poco, con una brocha que marca muy poco y haciéndolo muy suave, con una presión pues como si una plumita nos estuviera acariciando, no debería haber ahí cortes duros ni mucho menos, ¿vale? Simplemente lo dejamos así y ya en el siguiente vídeo os muestro cómo sería la cuenca. ¡Mua!